Bueno, soy Carlos, para los que no me conocen. Eh, en primer lugar, quiero, pues de alguna manera, felicitarlos por reunirse. Los seres humanos hoy estamos sufriendo mucho por la soledad. La soledad está destruyendo al ser humano. Hace poco estaba escuchando que en Inglaterra hicieron una secretaría de la soledad, aunque ustedes no lo crean. Porque pues esto pues ya es una cuestión de salud pública. Y bueno, pues los que les gusta el tema, la soledad te equivale a fumarte una cajetilla de cigarros diario, vas a ser mucho más propenso a la depresión, a la enfermedad. Tu vida se va a cortar en varios años si eres solitario. Ajá. Digo, con esto yo no se puede decir que los que tengan este coche solitario vayan a ser mañana el alma de la fiesta, tampoco. Este, pero hoy los cristianos estamos enfrentando básicamente dos problemas. Uno es la soledad. Estamos enfrentando nuestros problemas y nuestras tentaciones solo. Ujú. Y esto es letal. ¿Se acuerdan de las palabras de Salomón? No, hay del solo, porque cuando cayere, no habrá quien lo levante, ¿no? Número uno y número dos, la ausencia de una historia. Ujú. Hoy el ser humano no sabe qué historias contarse y tienen muchísimas historias compitiendo y algunas de ellas bastante extrañas, pero básicamente todas te apuntan a que pues disfrutes hoy y ahora porque pues, esto pues, es la única vida que tienes, ¿no? Y la vida es corta y no es cierto. La vida es muy larga, ¿no? La vida continúa después de la muerte. Eh, yo tomé una especie de reto, como quieran ver, misión en la vida, contarle a la gente la historia de la Biblia. Ujú. Entiendo que ustedes arrancaron como una club de lectura. Son bichos bastante raros. A estas alturas del partido se dedican a leer. Pero bueno, yo tengo dos hijos y todo el tiempo los estoy alentando a que lean, ¿sí? La lectura literalmente vino a transformar al mundo. Ujú. Este, a los ingleses se les ocurrió la puntuación en el año 1000. Ajá. Ustedes ven en la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá. Y ustedes le dirían a Pablo, no, Pablo. Lo que le tienes que decir a la gente es que lea la Biblia. La audiobiblia, no, en el tráfico olvídate, ni te acuerdas qué leíste. Y Pablo diría, no, tú tienes que escuchar la Biblia, ¿ok? Y otro personaje bíblico te diría, sí, tú tienes que escuchar la Biblia y la Biblia nunca se va a apartar de tu boca. No dirías, no, no se aparta de tus ojos, no, no se aparta de tu boca. ¿Por qué? Porque ellos no tenían puntuación, simple y sencillamente tenían letras. Ujú. Entonces, para darle sentido al texto tenían que leer en voz alta. Ujú. Entonces, tú nunca hubieras visto a Josué haciendo esto en el Starbucks. Ajá, mucho menos con audífonos. Ajá. Lo que hubieras visto a Josué es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque le está dando sentido a las letras que están corridas. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, hoy bueno, Lili me dijo, habla de lo que quieras, ten el propósito que quieras. Lo que quiero es exponer su espantosa y supina ignorancia, generar en algunos de ustedes convicción para que sigan leyendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a la lectura de la Biblia, entendemos, hagan de cuenta que ustedes están viendo el mapa en el centro comercial, que si usted está aquí. Ujú. Hoy el ser humano está totalmente confundido, o sea, no tiene la más mínima remota idea de qué tráiler lo atropelló, o sea, sigue pidiendo las placas, ¿no? Eh, entiendo que hay recién casados, ¿no? Felicidades. Los solteros quieren casarse y los casados quieren morirse, pero ahorita no les voy a amargar su fiesta, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué los menciono? Porque hoy estamos viendo cómo una institución como el matrimonio se quiebra muy rápido. ¿Por qué? Porque pues, ya no quiero sufrir. Ajá. Porque pues, esto implica sufrimiento, porque la persona ve la vida desde un ángulo total y completamente distinto al mío, porque tiene otra historia, porque tiene cuestiones en su pasado, etcétera, que obviamente van a brotar acá. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a sostenerme? ¿Qué es lo que me lleva? Que yo sé que formo parte de una historia más grande que yo. ¿Sí me explico?
Si se llevaran algo esta noche es que ustedes cuentan. Ujú. La Biblia dice que somos un organismo, ¿sí? Somos un cuerpo. Hay órganos que son mucho más visibles que otros, pero todos funcionan, ¿ok? Y los que menos vemos son los más importantes, ¿sí? O sea, los riñones son espantosos, no voy a ver a nadie en particular. Me volteé a ver a Charlie cuando dijo lo de feos, no voy a ver a nadie. Este, pero sin ellos no vivimos. Ajá. Podemos vivir sin una mano. Entonces se los comento porque a veces pensamos, no, es que yo no estoy al frente, yo no soy el que hablo, sí, pero tú tal vez eres la persona que sostiene al resto de la iglesia en oración. Ujú. Y bueno, pues les voy a contar esta historia, es famosa, pero le voy a dar un ángulo que seguramente nunca han escuchado. Y lo que quiero sembrar en ustedes es esta curiosidad, quiero entender la historia de una manera profunda. Muchas veces llegamos a la Biblia como a una película que tengo que irle haciendo sentido porque llegué 20 minutos tarde, ¿no? Y pues ese personaje, ¿quién es? Y aquel otro, ¿de qué la rifa? Espero que todos hayan leído la Biblia completa, este, y que lo sigan haciendo, ujú, para que puedan seguir descubriendo. La Biblia es como cualquier otro libro, o sea, los autores tienen una agenda, desde luego. Utilizan sus habilidades literarias, utilizan cosas como la metáfora, las hipérboles, usan las exageraciones. La Biblia tiene ironía, toda la historia de nuestra Biblia arranca con ironía. O sea, piensen en esta expresión ya desde el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová había creado. Si fueras Lucifer, ¿te gustaría este pasaje? ¿No lo baja de animal? Ajá. O sea, le está diciendo animal. Ujú. ¿Se acuerdan de Jesús? A ver, pues por cuál de todas las buenas obras que he hecho me van a apedrear. Se está burlando. Los paisanos así eran, ¿eh? Y hasta la fecha son duros en su trato, etcétera, ¿no? No voy a entrar a cuestiones políticas. Si no, no me vuelven a imitar, pero bueno. Eh, esta historia pues que seguramente han leído, yo la escuché por primera vez en 1995. Les cuento un poquito de mí. Eh, a los 2 años tuve la muerte de cuna, pero sucede que mi papá llegó tarde a la casa esa noche y me vio que me estaba muy raro. Y la muerte de cuna es simplemente que el niño se convulsiona, pero no llora ni grita. Pues a la mañana siguiente está muerto, ¿no? Mi abuelo era médico y vivía cruzando la calle, entonces lo vio raro y le dijo mi papá cuando llegó mi abuelo, oye, está el güero en la cuna, velo a ver. Y cuando voy al baño, y cuando mi papá salió del baño, yo ya no estaba, yo estaba allá con los brazos de mi abuelo y mi abuelo corriendo a un hospital que estaba muy cerca, que es el Mosel. Y por ahí de las 4 o 5 de la mañana, mis papás les dijeron que yo no iba a sobrevivir, que lo sentían mucho, pero que pues prácticamente ya estaba muerto. Y obviamente no me morí, pero esto generó una persona muy consentida, ¿sí? Entonces, no sé si hay algún argentino, ¿no? Entonces puedo contar chistes de argentinos libremente. Ok. Tomás aquí, ¿verdad? Sí. Bien, Moreno, bien. Ok. No, entonces no, perdóname. No, entonces luego cuento de chino o algo. El caso es que pues yo me volví muy consentido y bueno, pues crees que el mundo gira a tu alrededor. Y para que no fuera yo tan consentido, pues decidieron traer a mi hermana. Hoy somos grandes amigos. Yo le hice su vida imposible. Y y bueno, pues todos saben, tenemos mucha influencia, todo el tiempo estamos siendo influidos. Mi abuela era medio bruja y ella decía que si te querías olvidar de alguien, quemara sus cosas. Y yo era Juan Sin Miedo. Yo siempre le digo a mis hijos que los amigos son como los botones del elevador, tú los eliges y tú sabes si te llevan para arriba o para abajo. Y yo siempre apreté el sótano, siempre, puro sótano. Y entonces, yo tenía un amigo y éramos pirómanos, incendiábamos cosas y eso. Y entonces yo a los 13 años ya tenía novia, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que a ella también le gustaba otro cuate y tenía en su cuaderno el nombre del cuate. Y entonces dije, no, esta chava me está pintando el cuerno. Entonces, digo, como para olvidarte de alguien hay que quemar sus cosas, hice literalmente una bomba y volé el baño, ¿ok? Y en el baño estaba yo.
Mi vida cambió a raíz de esto. Me eché un mes en el hospital y estando en la escuela después de mi accidente tenía que usar una especie de media en la cara y en el pecho y los brazos y me volví una persona solitaria. Y se me acercó una niña con una Biblia. Estaba yo sentado en la banca del patio y me dice, ¿te puedo hablar de la Biblia? No, yo la volteé a ver como la persona más extraña del planeta. Le digo, sí. Y entonces me dice, me enseñó un pasaje de ahí de Isaías 53 que dice, ciertamente llevó en nuestros dolores. Me dice, todo lo que tú sufriste lo sufrió Cristo en la cruz porque te quiere. Le dije, mira, nunca lo había meditado, ni pensado. Me dice, ¿te gustaría volver a escuchar de esto? Le dije, sí, está bien. Nos vimos el sábado. Ella tenía un bocho, tenía 15 años, tenía su bochito. Y entonces llegamos allí al portón y a muchos de ustedes ya no les tocó. Y entonces me empieza a hablar de la Biblia. Y entonces me dice, mira, y me señala el versículo ese y aquel. Y entonces yo le pregunto, bueno, o sea, me dice, ¿qué piensas? Y le digo, mira, todo lo que me dices me lo lees de ahí, entonces entiendo que no me estás mintiendo, pero ¿qué tengo que hacer? Me dice, le tienes que pedir a Dios perdón por todos tus pecados. Eso me hizo muy razonable. Yo a los 13 años ya era un delincuente consumado. Y le tienes que entregar tu vida. Y yo dije, ¿pero por qué le voy a entregar mi vida a alguien más? Casi, casi, pues no están viendo lo bien que la llevo. Y entonces nos fuimos a su bocho. Entonces me dice, ¿quieres recibir a Cristo? Entonces le dije que sí. La volteé a ver, ella inclinó su cabeza. Pues yo también la incliné, cerré los ojos y me dice, dile esto a Dios en tu corazón. Entonces me acuerdo perfecto que ella dice, Dios, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Esa parte la repetí con toda la convicción. Y luego ella dijo, hoy te entrego mi vida. Y ahí yo dije, no, porque yo le voy a entregar mi vida a alguien más. Y entonces yo lo repetí como loro, pero yo en mi mente dije, no para nada. Y entonces, cuando terminamos de orar, me dice, ¿hiciste esto? Y le digo, sí. Entonces me dice, bienvenido a la familia de Dios y me regaló unos folletos para que yo le hablara a otras personas de Cristo. Entonces mi primera misión evangelística en la casa fue mi mamá. Entonces llego con el folleto y se lo doy a mi mamá y mi mamá lo ve y me dice, ya tenemos suficientes problemas en la casa como para que tú te metas a una secta. Y ahí pues terminó mi evangelismo y nunca se volvió a tocar el tema. Yo veía a esta amiga ahí en la escuela, pero realmente pues, le daba yo la vuelta. Y en el año esto es 1986, 1989 entra mi mamá a mi cuarto con el folleto en la mano y me dice, ¿te acuerdas de esto? Entonces le digo, sí. Lo guardo. No me pregunten por qué. Yo invité a Cristo a mi corazón, mi vida está cambiando. Y yo dije, ya se volvió loca. Ahora sí ya la propio. Si ustedes entraban a mi casa, somos mucho de leer. La lectura en ese sentido no nos cuesta trabajo. Y estaba todas las repisas llenas, la mujer y la depresión, qué es la depresión, cómo superar la depresión. Y era lo que leía mi mamá todo el día. Vivía en depresión. Para estos momentos mi hermana era como un mueble en la casa, mi papá había hecho el check-out. Y años más tarde entra mi hermana a mi cuarto, misma escena. Yo para entonces estoy en la carrera de Derecho, estoy en la libre de Derecho. Entonces yo me siento wow y me la vivo diciendo cosas en latín a mi mamá cada vez que ella cita la Biblia. Y y entra y me dice, mamá tiene razón. Yo invité a Cristo a mi corazón y mi vida está cambiando. Y entonces le dije, si tu vida cambia, entonces yo voy a creer en Dios. Y voilà, concedido. Y entonces yo las veía que platicaran entre ellas. Y al principio, antes de que mi hermana tomara esta decisión, la criticábamos a mi mamá. No, es que ya se volvió protestante, ya se siente mucho. Y mi papá decía, miren, yo no sé qué le estén dando, pero no le digan nada, por favor. O sea, porque por primera vez me trata bien, acompaña a los viajes. Entonces, pues ya luego éramos mamá, mi papá y yo los que no aparecíamos en la foto. Y mi mamá me invitaba todos los años, hacían una conferencia anual para que invitaras familiares, amigos, etcétera. Y las hacían en varias partes de la ciudad. A mí me tocó en Bosques, en Intersol.
¿Y por qué les digo que me tocó? Que pues, finalmente tenemos estas citas con Dios, ¿no? Y pasaban los años, y cuando estaba yo en el cuarto año de la carrera, mi mamá me venía invitando, esto le estoy hablando de 95, mi mamá me venía invitando desde 89. Entonces lleva 5, 6 años invitándome. Entonces le digo, mira, yo sé que estos rollos son tan importantes para ti que ya, o sea, te voy a acompañar este año, dime dónde es y yo llego. Llegué el sábado, era en un salón de usos múltiples ahí en Bosques, en unos condominios, y no les voy a mentir, lo primero que hice fue ver que no hubiera nadie conocido. Qué pena que me vean con los cristianos. O sea, en una de esas está aquí Yuri o Montanera, uno de estos. Vi que no había nadie conocido, me senté ahí entre la gente, no me senté junto a mi mamá. Y la persona que va a dar la plática dice, hoy vamos a hablar de un abogado que le daba pena que lo vieran con Cristo. Y entonces obviamente yo empiezo a buscar a mi mamá entre la gente hasta que la ubico y veo a mi mamá así, yendo hacia adelante. No les voy a mentir lo siguiente que dijo el predicador. Quiero decirte que Dios no tiene necesidad de que nadie le cuente de tu vida. Y, y entonces regresé a esa banca hacía muchos años. Y empecé a pensar qué decisión iba a tomar esta vez. Este señor se empezó a narrar la historia que hoy les quiero contar. Digo, ahorita les voy a dar otro enfoque para alentarlos a que lean, etcétera. Me desconecté honestamente, ya no lo seguí escuchando y me volví a conectar en Juan 3:16. Cuando Jesús le dice a este hombre que de tal manera amó Dios al mundo que decidió entregar a su hijo. Y entonces esta persona empieza a hablar del amor de Dios y que si tú matarías a tus hijos a tu hijo para que se abrieran las prisiones, etcétera. Y ahí yo pensé, Dios, si tú estás dispuesto a perdonarme, yo estoy dispuesto a arrepentirme. Y no tomé ninguna decisión esa noche, me salí y unos días más tarde estaba yo viendo la televisión. Aquí los quiero alentar a que oren y a que no lo dejen de hacer. Miren, yo les puedo decir sin temor a equivocarme que ahorita estoy sentado aquí porque hay gente que ora por mí. El caso es que estoy viendo la televisión ahí en mi casa y pensé, yo me voy a ir al infierno. O sea, si hay un juez justo en el universo, ese juez me ha estado extendiendo la mano y yo lo estoy despreciando. Yo me voy a ir al infierno. Apagué la televisión y yo no sabía ni orar ni nada y lo único que le dije a Dios, perdóname, sálvame, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, ya no me interesa nada, lo único que quiero es que me perdones y que me salves. Y empecé a repetirle a Dios, sálvame, sálvame, sálvame. Y en ese instante me di cuenta que una batalla se había terminado. Ajá, empecé como a descansar. Algo había sucedido, no lo alcanzaba a entender. Me di cuenta que no había ruido en la casa y entonces me salí de mi cuarto, abrí el cuarto de mi hermana, me asomé y no estaba mi hermana. Abrí el cuarto de mis papás y estaba mi mamá en su escritorio así. Y lo entendí perfecto. Eso sí lo entendí. Dije, por eso tuve esta convicción. Digo, yo no utilicé la palabra convicción, yo no sabía esas palabras en ese instante. Por eso sentí sí me explico esto sobre mí. Le dije, oye, le dije a mi mamá, oye, ¿qué Biblia leo, no? Me compró la chica, la grande, la de colores. Yo nunca había leído la Biblia, pues ¿por dónde empiezo? Pues esta la leíamos en misa, epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y la empecé a leer, y de ahí nunca dejé de hacerlo. Después tuve la oportunidad, digo, no, mala oportunidad porque un amigo le achacaron un homicidio que él no cometió, lo empecé a visitar y de ahí arranqué un grupo en el reclusorio, prediqué muchos años en el reclusorio sur todos los domingos. Yo trabajaba en un despacho de abogados muy fifí y la predicación en el reclusorio es al aire libre. Y entonces llegaba yo bronceado todos los lunes. Me decía, ¿te fuiste acá o a Cuerna? No, al reclusorio sur. No soy tan fifí, tanto no llego. Y en el reclusorio no hay muchas actividades, como se puede imaginar. Había un chavo que se leía la Biblia cada 90 días. Tenía la manía de, no, digo, no lo voy a hacer con esto, de estarle haciendo así todo el tiempo. Entonces las dejaba deshechas. Y él se volvió inmediatamente ahí como el líder, el pastor. Me dediqué a enseñarle a él
y él se dedicó a enseñar a las demás personas. Y una vez que me fui, pues la iglesia continuó. Entonces me acuerdo que terminaba la Biblia y me decía, Carlos, tráeme otra. Entonces le decía a algún preso, a ver, chiquilín, ven, ahí está tu Biblia. Y era increíble ver a los presos que para ellos la Biblia era un tesoro. Ajá. Y de repente los presos te empezaban a preguntar de Oseas, ¿no? O sea, hay lugares en donde tú hablas de Oseas y crees que hablando de Pirurres, o sea, no, es un profeta del Antiguo Testamento. ¿No? Entonces, voy a ir a esta historia, ¿se acuerdan? La introducción al capítulo 3 del Evangelio de Juan arranca diciendo que Jesús no se fiaba de ellos porque él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. Y luego arranca la historia diciendo que había un fariseo, ¿se acuerdan? Un principal entre los judíos, que se llamaba Nicodemo. Y el pasaje te aclara que viene de noche. Entonces les voy a ir dando unos tips para cuando lean la Biblia. Siempre fíjense en la descripción del personaje porque el autor tiene una agenda, te quiere decir algo. Es muy importante que tú sepas que este cuate es alguien de relevancia porque en el siguiente capítulo lo va a contrastar. Los autores bíblicos toman de autores previos como una de sus formas literarias y otra de las cosas que hacen mucho es contrastar, se dedican a hacer contrastes. El Apocalipsis, por ejemplo, es un libro, cuando lo vayan leyendo, fíjense la cantidad de contrastes que hacen. O sea, tienes a Nicodemo en el capítulo 3 y en el capítulo 4 tienes a una mujer que se ha casado 5 veces. Las mujeres no se podían divorciar, no iniciaban el divorcio. Siempre decimos que la mujer samaritana era inmoral, no. Igual ya había enviudado algunas veces o ninguna. El mensaje que te está mandando es que la chava es insufrible. ¿Sí me explicó? Él la aguanta. Pues 5 veces le han sacado la tarjeta roja y a las regaderas. O sea, la pobre chava, Entonces te está haciendo un contraste el autor con el previo que te habla de un cuate que todo el mundo lo conoce, que es una persona que tiene mucha influencia. Y entonces, como este cuate es muy influyente, va con Jesús y entonces te aclara que va de noche. ¿Por qué? Porque efectivamente no quiere que lo vean con Jesús. Te dice que es fariseo, ¿ok? Para cuando Cristo llega a la historia, se va a encontrar con un pueblo que está totalmente dividido, ¿ok? Y son divisiones muy feas, se tiran muy duro, ¿ok? Y todos se sienten mejor que todos. Cuando Lili me invitó, me dijo, bueno, Carlos, hay de todos, ¿no? Entonces, no te vayas a infartar. Pues predicaba yo en el reclu, ahí ya me enseñé a predicar, o sea. Pero los quiero felicitar porque, aunque ustedes no lo crean, son un grupo muy homogéneo. Y eso, o sea, siempre es bueno tener a alguien que puede entender de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Y los judíos dicen que la primera vez les destruyeron el templo por pelearse con Dios y la segunda vez se los destruyeron por pelearse entre ellos. Y hasta cierto punto es verdad. Se tenían mucha tirria. En la escala, si así lo quieren ver en la cadena alimenticia, como ellos se veían, están en primer lugar los esenios. ¿Okay? Los esenios son tan faroles y tan insoportables que de plano dijeron, este pueblo está tan mal que nos vamos a largar de aquí, nos vamos a ir al desierto, porque hay un pasaje en Isaías 40 que dice que preparen el camino en el desierto, porque el Mesías viene por el desierto. Y hasta cierto punto tienen razón, porque Jesús arranca su ministerio viniendo ¿de dónde? Eso te lo cuenta Mateo, ¿no? Viniendo del desierto. Obviamente no lo iban a reconocer, se lo iban a perder, ¿no? Entonces los esenios a veces los tienen en la sinagoga. Si te perdonaban la vida, a veces venían, ¿ok? Subían, ellos eran sureños, vivían en el sur. En segundo lugar, tienen a los fariseos, la palabra viene de perushim, en la terminación im es plural en masculino, son los separados, ¿ok? Entonces una especie de esenios, en el sentido de que yo no me llevo con la chusma, yo estoy separado de ti. ¿Ok? Les voy a pedir que lean unos versículos, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Andrea, a ti te voy a pedir que leas y ahorita les voy a hacer una pregunta. Josué 22:20. ¿Cómo te llamas tú? Nicole. Nicole. ¿A ti te conocí una vez, Nicole? Ah, ok. Nicole, tú vas a leer Nehemías 9:36.
Ok, y con esto les voy a explicar qué hay en el cerebro de un fariseo. Porque, y vuelvo a lo mismo, porque quiero que entiendan la historia, qué es lo que está sucediendo. Cuando tú abres la historia, te habla de muchísimas cosas. Les voy a poner un ejemplo. En la Odisea confluían dos ríos. Uno era de aguas termales y el otro era de aguas minerales, y la Odisea era una especie de Houston. Entonces la gente iba a curarse las reumas en las aguas termales o a curarse las gastritis y eso con las aguas minerales. Y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entonces uno dice, es que estás juzgándolos muy duro, Jesús. No, Jesús dice, es que ellos sí me entienden. Ellos entienden porque donde confluían ambos ríos se volvía un agua tibia que generaba vómito. ¿Sí se entiende? Y así están todos los mensajes a las 7 iglesias, tienen un trasfondo que los receptores lo entienden. Nosotros cuando llegamos a estos textos no sabemos mucho qué está pasando. ¿Ok? Entonces, hoy quiero que entiendan ustedes a los fariseos. Cuando nosotros pensamos en fariseo, lo primero que viene es negativo, hipócritas. ¿Ok? ¿Alguien estaría en desacuerdo? ¿No? Bueno, y si estaba en desacuerdo, le iba a pedir que se saliera. Entonces, qué bueno que nosotros nos... Bueno, ¿Andrea? Sí, Josué 22:20. Ok, léeselos duro para que... Los que lo quieran ir leyendo en su Biblia y en su teléfono, etc. No cometió Acán, Sí. hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Ok, ¿por qué? Carlos, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Nicodemo? Ok, yo hace rato les decía que somos un cuerpo, ¿ok? Si yo como cristiano me porto mal, ¿eso les afecta a ustedes? Sí, sí. Sí. ¿Ustedes sufrirían por mis pecados? Sí. Solo la pan. No, depende. Ay, sí. Depende que te comas, Carlos. A ver. Pues Sosen, ¿Mandé? que si una parte del cuerpo se vuelve cebuleta. Ok. Si una parte del cuerpo se duele, ok. Si yo veo a Juan David portarse mal, ¿qué hago? ¿Voy y lo regaño? Pero pues, estoy sufriendo por su culpa. A ver, estoy martillando y me doy en el meñique y voy a traer se me va a caer la uña, todo va a quedar negro y no digo, bueno, pero los otros 4 están súper. No, todo el cuerpo está sufriendo, estoy dando de brincos. Entonces yo veo a Juan David vomitando en el bar a las 3 de la mañana. Somos parte del mismo cuerpo. Es lo que está contando esta historia. ¿Ok? Sucede que cuando arranca la conquista de la tierra prometida, siempre para ejercitar la fe del pueblo, los primeros frutos, el primer botín es de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya conquistamos y Dios dice, el que te da la victoria soy yo, mi cuate. Y la forma en la que lo vas a reconocer es primero callitos conmigo y ya el resto es tuyo, cuate. Y sucede que hay un cuate que se llama Acán, que precisamente quiere decir turbación. Este cuate se clava unas cosas. En la siguiente ciudad a conquistar después de Jericó, que se llama Jai, les va como en feria. Y entonces Josué alza los ojos al cielo y dice, todo el camino, 40 años quejándonos que nos había sacado para matarnos. Y ahora resulta que sí, efectivamente, nos están matando. Dios, ¿qué está pasando? Y Dios le dice, no es así, Josué, te traje a victoria. Pero hay un cuate que cometió prevaricar, quiere decir literalmente aconsejar a 2 personas en el mismo pleito. Entonces tú como abogado ganas. ¿Sí me explico? O sea, traicionas a ambas partes. Entonces le dice, ahí Josué se va a quejar y les va a decir, está regañando a otros cuates que pueden traer juicio a toda la congregación. Y les dice, a ver, cuates, ¿no se acuerdan cuando conquistamos Jai? ¿Cómo nos fue? No pereció Acán solo. ¿Por qué? Porque cuando Acán roba las cosas y el otro ejército va a la conquista, mueren, Acán entiende que fue por su culpa, ¿sí se entiende? Y entonces años más tarde Josué toma este ejemplo y dice, señores, el pecado de uno nos afecta a todos. Ahorita les voy a decir en qué palabras se emplea para cuando quieran farolear y digan, no, el cristianismo sufre de esta forma. Ok, vuelvo al ejemplo con JD.
con los mariachis hasta el queque, 3 de la mañana, ya vomitó 3 veces. La Biblia dice, no, se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Yo voy a sufrir. Entonces, ¿lo regaño o no? Exacto. Muy bien. Ok. Ok. Entonces, miren, lo primero que haría yo es preparar unos hotcakes con mucha cajeta, a ver si en la mañana, y decirle, Yedira, te los tragas completitos, ¿ok? Y te vas a acordar del cohete que te pusiste. Lo exhorto, ya vieron, o sea, a veces no sabemos qué hacer con el de al lado, ni con nuestra propia vida. Los israelitas creen, y eso es lo que está flotando en su cerebro, que Israel sufre, y aquí vienen las palabras rimbombantes, de forma corporativa. ¿Ok? Y ellos tienen una esperanza. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, que serían los que siguen, ahorita les cuento de los saduceos, los fariseos, y lo mismo que los esenios, creen en la vida eterna. Pero ellos tienen esta idea también mesiánica. Ambos creen en Mesías y el Mesías es Dios para tanto esenios como fariseos. Para el saduceo no. Para el saduceo el Mesías va a ser un líder político. No hay vida eterna. O sea, dicen, pues entonces ¿en qué crees? Y no creen en los profetas. Por eso cuando están juzgando a Cristo le tapan la cara y los saduceos le golpean y le dicen, a ver, profetiza quién te golpeó, porque no creen en los profetas. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú no entiendes cómo piensa un saduceo, no sabes por qué, crees que se están burlando, no, están haciendo una declaración teológica, no hay profecía, no hay vida eterna. Y este cuate viene con sus aires mesiánicos y lo único que va a generar es que los romanos nos destruyan. No entiende este tipo, en este caso Jesús de Nazaret, que sufrimos de manera corporativa. Ok, tanto esenios como fariseos piensan, y nosotros a veces también así. Dios no nos va a favorecer si no nos portamos bien. Piensen en los himnos que estábamos cantando ahorita. Sana nuestra tierra, es un pasaje de Segunda de Crónicas, concretamente Segunda de Crónicas 7:14, ¿sí? Sana nuestra tierra pero si todos nos estamos portando mal, diría Dios, ¿cómo voy a sanar su tierra? Ok, sucede que unos 150 años antes de que llegara Jesús, la están pasando muy mal con un tipo que se llama Antíoco Epifanes, que es un desgraciado, que se dedica a torturar judíos. Concretamente le dice, si no comes puerco, si no adoras esto, si circuncidas a tu hijo, si tienes rollos bíblicos en tu casa, te mato. Y muchos judíos, esto lo cuentan los libros de Macabeos, prefieren morir, y luego esto lo va a tomar la carta a los hebreos, antes que negar a Dios o comer puerco o quemar sus libros de la Biblia. Ellos se van a llamar a sí mismos los Hasidim, viene una palabra que es Hesed, que quiere decir misericordioso o piadoso. Y los fariseos se ven como los descendientes de los Hasidim, en el sentido que ellos están dispuestos a dar su vida. ¿Ok? Antes que negar a Dios. Y ellos, como tienen esta mentalidad de que sufrimos de manera corporativa, se van a volver en una especie, ahorita les digo de qué, vamos a leer el tuyo, Nicole. Nehemías 9:36. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Ok, número 2. ¿Qué flota en el cerebro de los fariseos? Seguimos exiliados. El exilio no ha terminado. Ok, con base en esas palabras que está diciendo un sacerdote que se llama Esdras, Esdras le dice a Dios, oye, ya regresamos del exilio, regresamos de Babilonia, pero seguimos ahora con la bota, en este caso de los persas, luego van a tener la bota griega y luego van a tener la bota romana. Ellos se siguen viendo exiliados. ¿Cuándo van a salir o cuándo va a terminar el exilio? ¿Cuándo creen? Cuando regrese Cristo. Ellos no dirían cuando regrese, cuando venga el Mesías. ¿Se acuerdan que nace Juan el Bautista y su papá lo alza? Y dice, ahora sí vamos a poder adorar a Dios sin temor de nuestros enemigos, porque ya llegó el que va a anunciar la llegada del Mesías. Ya vamos a ser libres. Ya no va a haber Roma, ya no va a haber bota romana, ya no va a haber impuesto. Ya vamos a tener paz. Ajá, ya no va a haber cruces. Para ellos la cruz es muy común. Todos, quiero que ustedes piensen, cada vez que ustedes lean estas historias, todos tienen un sobrino, un hijo, un nieto.
Un marido que fue crucificado, duraban 2 o 3 días en la cruz desnudos y los ponían en carreteras, sitios públicos para infamarlos. Ya no va a haber esto. Ya vamos a ser libres. Ya no va a venir un soldado romano y me va a quitar todas mis cosas. Y entonces, sí, pero no va a venir el Mesías a sacarnos de este exilio si no nos portamos bien. Había una institución que se llamaba Publici, que consistía en que las personas de las diferentes provincias viene de una palabra latina pro, para, y vincere, vencedor, para el vencedor. O sea, utilizar la palabra provincia es bastante despectivo. Nosotros no lo usamos, pero en ese sentido, pero es así. Si tú pertenecías a una provincia del imperio, podías ir con el emperador y subastabas el monto de impuestos de la provincia. Vamos a pensar que en el caso de Cristo, en la época de Jesús tienes a Octavio y luego vas a tener a Tiberio. Tú ibas con Tiberio y le decías, oiga, Tiberio, yo vengo de la provincia de Judea. ¿Cuántos denarios quieres recaudar este año de allá? 10,000 denarios. ¿Está bien? Se los pagabas por adelantado y tú regresabas a cobrar los 10,000 denarios más lo que sea tu voluntad. 15,000, 20,000. ¿Ya entienden a los publicanos? El publicano era un judío vendido que iba, le pagaba al desgraciado emperador romano que ha crucificado a mis familiares, etcétera, y regresaba con una patente, con un derecho de cobro y te decía, a ver, vamos a pensar que el publicano se llama Abraham y llegaba con su cuate David, que era un pescador. Por eso cuando está la red muy llena, ¿se acuerdan que Pedro hace? Porque estas cosas están reventando, muchachos. Y si gritamos, ¡ay, chequen la pesca que nos aventamos con el maestro! ¿Qué va a suceder? Va a venir el soldado romano y nos va a quitar la mitad de esta super pesca. Y estuvimos toda la noche. Ok, para que vean el mundo agreste y cómo nosotros llevamos nuestras historias o la película que vimos o lo que sea el texto y no vemos la gravedad o lo que la gente está esperando. Ok. Entonces llegaba el publicano, que sé cómo le pusimos Abraham, y le decía, David, a ver, ¿cuántos peces has pescado hoy? Entonces, a ver, cuate, tú y yo somos parientes, somos primos, lo que sea, y me vienes a esquilmar. Pues yo ya pagué en Roma, cuate. Así que te caes. Y si no te caes con la lana, aquí en el norte de Israel pasaba una carretera muy importante que se llamaba la Vía Maris. Hay una legión estacionada. Tú sabes, vengo con el centurión a cobrarte. Son unos traidores. Piensen en su político de preferencia, ¿ok? De repente a ti te cancelaron los sellos, los del SAT, y pasa el diputado en la calle Nueva. No, pues ya sé dónde están acabando mis impuestos. ¿Qué opinas? No, yo creo que Cristo viene al Congreso cualquiera de estos días. ¿Ya vieron a los fariseos? Cuando los fariseos ven a Jesús comiendo con estas personas, nosotros decimos, qué mala onda son los fariseos. No, están comiendo con tu diputado favorito. Vuelvo a lo mismo, si yo sufro de manera corporativa y mis ancestros estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios, y este publicano, ¿cuándo va a venir el Mesías? Y entonces ellos se convirtieron en, ¿qué creen? En los polis, en el sheriff, de que todo mundo se porte bien. Porque si tú no te portas bien, ¿qué crees? No viene el Mesías y siguen los crucifijos. Y no me refiero a, ¿ok? Me refiero a los feitos. Siguen las penas de muerte, sigue la opresión por parte de Roma. Y nunca va a venir el Mesías a este paso. Ajá. Y lo que ustedes quieran, la cantidad de pecados que fueran. Entonces, ¿y cuál es el problema? Y aquí les pregunto, ¿cuál hubiera sido el enfoque correcto? Si me invitan otro día, les cuento qué sucede en Jericó con el chaparrín. ¿Ustedes qué han hecho? Ahí les pregunto si han hecho o no. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Cómo nos va a bendecir Dios? Ajá. Vas a tener suerte si no tienes cirrosis. O sea, ¿sí me explicó? Entonces estos cuates se van a convertir en los sheriffs. Cuando ustedes lean acerca de los fariseos, lo que van a ver son buenas intenciones. A ver, o sea, yo sufrimos de manera corporativa, vivimos en el exilio y Dios no nos va a poder bendecir, Dios no va a poder sanar nuestra tierra si seguimos viviendo así.
Y entonces me dedico a tener un índice de este pelo y a todo mundo, esto no, esto sí, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me explico? Entonces la intención es buena, la metodología es nefasta, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo ir y decir, a ver, ya está chupando, mira, y por eso Dios no... ¿Sí me explico? No, o sea, lo primero que tendría yo que hacer es considerarme a mí mismo, porque tengo las mismas carnitas. Es decir, yo puedo caer en eso o mucho más cosas. Entonces lo primero que voy a hacer es orar por él. Y con toda la sabiduría le voy a decir, oye, ¿no te gusta el root beer? Ahora se van mareándole. Cabrito. Sí, sí. Y eso es lo que años más tarde Jesús les va a reclamar a los fariseos y a los saduceos, que no fueron a buscar a las ovejas que estaban perdidas. Simplemente la idea era, pues ya desbarráncalas, ya que se mueran y a otra cosa, ¿no? Entonces esto es lo que hay en la mente de los fariseos. Había liberales y había conservadores. ¿Ok? Los conservadores obviamente eran muy estrictos, había otros más liberales que creían que los gentiles se podían salvar. Y se dedicaban, cuando ustedes lean en el libro de Hechos, prosélitos, o cuando Jesús regaña a los fariseos y les dice que recorren mar y tierra para ser un prosélito, se dedican a la conversión los fariseos liberales. Y cuando se dedicaban a la conversión de los gentiles, le hace que no eran judíos, les decían, tú tienes, ¿qué creen que les decían? Tú tienes que qué. Sí, vamos a Ahorita les digo. que hacerte de israelita. Ahorita les digo que hay que hacer. Circuncidarte, ¿no? Ahorita les digo, oye, este es... Ok. Les voy a leer el pasaje. ¿Ok? Ahora ustedes ya entienden los conceptos básicos de lo que piensa un fariseo. Soy el sheriff, creo en la vida eterna. Pero el Mesías, vivimos en el exilio, fuimos de forma corporativa y el Mesías no venía hasta que nos postemos bien. Ok. Se los leo, dice Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Por cierto, quiere decir victorioso. Ok, o sea, imagínense, la farola es de este tipo. Nike es victoria, Nike. Okay, los tenis Nike viene de ahí, en griego es victoria. Nakdimon quiere decir el conquistador o el victorioso, ¿ok? Ok, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No me voy a detener en las dos señales que ya hizo Jesús para estos momentos, pero les voy a preguntar, ¿qué le dijo? ¿Qué creen que le dijo? Bueno, Charlie, lo acabas de leer. Rabí. Rab en hebreo es vasto, que es grande. Y la terminación I es propio. Le está diciendo mi grande. ¿Ok? Entonces, fíjense, un hombre de 30 años y lo más probable es que Nicodemo habrá tenido unos 40 más o menos. Entonces, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Sanedrín. Y le dice, se los vuelvo a decir, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. ¿Qué le dijo? Sí es. Reconoció la autoridad, ¿no? Creo mayor. Dios. Jesús. A ver, ahí les va. ¿Tú, Andrea, estás soltera? Sí. Ok. Vamos a suponer que Andrea está soltera y tiene esta guajira idea de casarse, ¿ok? Miren mi lenguaje corporal. ¿Ok? Y entonces Andrea dice, ay, Charlie, yo te conocí esa noche. Te me hiciste un tipazo y súper sabio. Bien, bien, Andrea. Te voy a pedir que entrevistes al cuate que me está tirando la onda, a ver qué te parece. Y después de la entrevista, viene Andrea y me dice, ¿qué te pareció? Y le digo, el que nació para maceta. Y me voy. ¿Qué le dije? Le dije que era un tipazo, ¿están de acuerdo? Lo que quiero que vean es cómo nos comunicamos. ¿Ok? Todos nos comunicamos de alguna manera. En el siglo XXI, en México, nos comunicamos de cierta forma. ¿Sí me explico? Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que tú le dices al apóstol Juan, no, hombre, ese cuate se puso el Jetta de sombrero. ¿Qué entendió el apóstol Juan? Nada, absolutamente nada. No sabe ni lo que es la combustión interna, ni qué es un Jetta y sombrero.
Ah, bueno, tampoco los colombianos entienden. Es un coche. Claro que es un coche. Ok, el jet es un Volkswagen y ponerte los sombreros que lo destrozaste. Ok, te estrellaste y lo destruiste. Ok. Lo que quiero que vean es que tenemos formas de hablar. Ok. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, quiero que recuerden una cosa. Y lo que les voy a decir es muy chocante, pero es la verdad, pero les va a ayudar a entenderla. La Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. ¿Ok? Nadie aquí somos un corintio, un gálata, un conquistador de hace 4000 años en la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes que esta historia no me la está escrita para que yo aprenda, pero no, pero esta conversación es entre dos cuates de hace 2000 años, en otro contexto. Se los vuelvo a repetir. Rabí, mi grande, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le dijo? Fíjense en el ejemplo de la maceta. Ustedes entendieron perfecto. Aléjate de ese tipo. Sí me explicó, el que nació para maceta no pasa del corredor, ese cuate no dispara golpe, ¿no? Tú lo vas a acabar manteniendo y olvídate, ¿no? Ok, ¿qué le dijo? ¿Quién no le conviene? Dice, maestro, yo sé que tú has venido de Dios porque nadie hace estas señales si Dios no está con él. ¿Le dio el beneficio de la duda? Dios. ¿Qué le está preguntando realmente? Tú eres el Mesías. Exacto. ¿Eres? ¿Por qué? ¿Por qué creen que va de noche? Ajá. O sea, imagínense que están Juan y Jesús esa noche ahí, están en Jerusalén platicando, están en plena Pascua, es un momento muy importante, es su 16 de septiembre, están celebrando su independencia. Y en la noche piensen que Jesús estuvo predicando todo el día en el templo, era lo que se dedicaba en las fiestas y quiero hablar contigo. Y Jesús, ¿está bien? Fíjense el amor de Dios que está dispuesto a hablar cuando nosotros llevamos años negándolo, ¿eh? Y sé que viniste de noche y que te da pena estar conmigo. Y me vale, a ver, soy paciente. Dios no es para nada artero, gandalla, ¿sí me explico? Es paciente. Y esto está bien y cómo vamos a tener esta conversación. Oye, sé que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Tú haces señales. Lo que le está preguntando es, ¿eres? ¿Por qué? ¿Por qué le pregunta si es el Mesías? Cuando ustedes piensan en Dios, piensan en alguien que les puede ayudar en sus problemas. O yo creo que todos buscamos por eso, ¿no? Fíjense la respuesta de Jesús. Bueno, junto a ti, Nicole, ¿cómo te llamas? Mari, tú vas a leer Ezequiel 36, 25 y 26. Bueno, ¿quieren ir ahí, Víctor? A leer la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está clarísimo, ¿no? ¿Sí se entiende? No. O sea, llega, oye, ya les traduje la primera parte, ¿eres? Y se voltea a Jesús y le dice, mira, en serio, el de cierto es cierto, te digo, es un énfasis, ¿ok? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Está clarísimo. Que tú mañana vas a correr con tus cuates. Oye, ¿qué hiciste anoche? No, pues, fue un rollo de la Biblia, bastante extraño, muy extraño. ¿Y qué tengo que hacer? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Clarísimo, ¿no? Ah, ok. Voy a me aclarar todas mis dudas de la Biblia. Ok. Los fariseos liberales, les voy a poner un ejemplo. Un día llega un gentil y se pone sobre una pierna y le dice a un gran maestro que se llamaba Shammai, Shammai quiere decir cielo, si mientras estoy sostenido en esta pierna me explicas tu religión, me convierto al judaísmo. Y Shammai lo larga. Y entonces va con otro gran maestro que se llama Hillel. Hillel es el abuelo de Gamaliel, este personaje que aparece en el libro de Hechos, el maestro de pan. Y le dice, si tú me explicas tu religión mientras yo estoy en una sola pierna, me convierto al judaísmo. Y le dice Hillel, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Lo demás es comentario, ve y ponte a estudiar. Entonces el gentil salió muy presionado. ¿Ok? Los liberales iban con el gentil y le decían, tú tienes que ¿qué? Que volver a nacer.
Y entonces el gentil le decía, ¿cómo? Y se llevaba a cabo un procedimiento que consistía en 3 cosas. Número 1, se le circuncidaba, esto es la señal del pacto. Número 2, se le bañaba. ¿Por qué? Porque tú vienes sucio, tienes puerco de todos tus ídolos, cuate. Y número 3, le ponían un nombre hebreo, bíblico. Entonces, ¿cómo te llamas? Ticio. Bueno, ahora te vas a llamar David o Abraham o Jacob, como te quieras llamar, te tienes que poner un nombre bíblico. Cuando salía del agua, porque tenían albercas, y si no tenían albercas, se llama migve. Cuando no tenían alberca, tenían la reunión, cuando lean libro de Hechos y vean que se reúne Pablo en Filipos junto al río. ¿Por qué? Porque ahí no hay sinagoga, hay poquitos judíos. Entonces la reunión es junto al río por si alguien ese día se quiere bautizar, por si alguien ese día quiere volver a nacer. Cuando salía del agua, entonces salía ya noticio, sino salía Abraham y le decían, has vuelto a nacer. Y eso se consideraba una conversión completa. ¿Ok? Sí, pero resulta que viene un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Biblia te va a aclarar más adelante, ahorita no entro en eso, que Nicodemo es de los liberales. Nicodemo se dedica a decirle al gentil putrefacto que adora a Apolo y a Juno y a todos estos dioses, tienes que volver a nacer. Ok, viene con el maestro y le dice, maestro, yo sé que nadie puede hacer estas señales que tú haces y no está Dios con él. Se voltea a Jesús y le dice, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Nicodemo, ¿sí me explicó? Esto es como en quererle enseñar a Bad Bunny que tiene que volverse cantante. A eso me dedico, cuate. ¿No viste el Super Bowl? Hasta Trump lo vio y se amargó. Entonces llega el tipo que lleva años convirtiendo gentiles y diciéndoles que están podridos en sus ídolos y que hay que bañarlos. Y llego yo con el maestro, todavía que lo adulo, y le digo, mi grande, que no debería, porque a ver, yo soy el mayor y es el menor. Lo sondeo a ver si sí es, y él se voltea y me dice, oye, de entrada, te quiero decir una cosa, tienes que volver a nacer. ¿Yo? ¿Cómo crees que yo? Eso es lo que yo le digo a los gentiles. ¿Sabes con quién estás hablando? Nicodemo le va a contestar. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué creen que le está diciendo? A ver, No nací. le está diciendo, ¿moi? Es lo que yo le digo a los gentiles. ¿Cómo, de dónde te plantas tú en eso y me dices que yo soy el que tiene que nacer? Y eso se pone cada vez más claro, ¿eh? Ok. Entonces le dice, ¿a qué te refieres? Es realmente lo que le está diciendo. Respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, el reino de Dios. Si estuviera hablando con un saduceo, un día les platico, conversación con saduceo es distinta a la conversación. Como es fariseo y cree en la vida eterna, va a girar alrededor del reino de Dios, porque hay un futuro. Y gira alrededor de la vida eterna. La puedes perder, es lo que más adelante le va a decir. Ok, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo? Que no te el Espíritu Santo. Ok, el espíritu tiene que ver en esto. Muy bien. ¿Qué más? A ver tú, a ver, que le salga lo guadalupano para variado. ¿Eh? Son muy espirituales. A ver, que le salga lo guadalupano. ¿Qué le está diciendo? El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Si está sucio y eso. Oiga, su carne está sin azúcar. Miren, si estuviera yo entre mormones dirían, se tiene que bautizar. Pero no le salió ni lo excatólico, ni lo mormón, ni nada, ¿ok? Ok, no es lo que pensaríamos. Es lo que yo pensé la primera vez que leí la historia. ¿Cómo te llamas? Bueno, pero María nos va a sacar de nuestra supina ignorancia. Ok, antes de que lea María el pasaje, quiero que sepan algo. Ellos no tienen Facebook, ¿ok? No tienen Twitter, no tienen Instagram, ¿ok? No tienen todas estas adicciones. Y esto les permite, ¿qué creen? Leer, leen. Y saben la Biblia de memoria. ¿Por qué les puse el ejemplo con Andrea? De el que nació para maceta. ¿Todos sabían el resto del dicho?
El que nació para maceta no sale del corredor. ¿Tú eres argentino? Chile. Bueno, chileno. Ya les puedes decir en Chile. El que nació para maceta no sale del corredor. Ese cuate no tiene futuro. ¿Ok? Ya aprendiste un dicho. Los demás sí lo entendemos. Ellos se saben la Biblia de memoria y se la citan y se la implican. Jesús hace 3 cosas con la Biblia. Eso quiero que se lleven. La actúa, la implica y la cita. ¿Ok? Entonces le dice, cuate, tienes que volver a nacer. Y le dice, a ver, ¿a qué te refieres? El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahora sí, Ezequiel, ¿qué te dije? 36, 25 y 26. Fíjense, esto es como tener tu software bíblico, ¿eh? A ver, ahora sí. Esparciré sobre vosotros agua. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, ¿cuáles 2 elementos de Ezequiel 36 le citó Jesús a Nicodemo? El agua y el espíritu. Y Nicodemo entiende perfecto lo que le está diciendo. El libro de Ezequiel se llama Literatura del Exilio. Lo escribe Ezequiel estando en el exilio. Cuando los judíos regresan del exilio en Babilonia, Dios les dice en el capítulo 36, esto concretamente se llama literatura de la restauración, que los va a restaurar. Pero como vienen puercos de todos los ídolos de Babilonia, ¿se acuerdan Daniel que no se quiere comer el chango, el perro que se comía Nabucodonosor? Entonces, como vienes de allá, te tengo que purificar y para purificarte, te voy a esparcir agua limpia. Ese sería el antecedente precisamente de los bautizos. Te tengo que limpiar. Pero la limpieza no es solamente externa y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y luego qué voy a hacer? Te voy a dar el espíritu y te voy a cambiar ¿qué? Ok, mis queridos, pongan al ser humano nuevamente en el paraíso, pero con el mismo corazón y van a volver a tener prisiones, cárceles, tribunales de lo familiar, bombas atómicas, portaaviones, muerte, todo. Porque el problema del ser humano no está en sus circunstancias, está en su corazón. Por eso es tan difícil compartir el evangelio, porque las personas queremos un cambio de circunstancias, no de corazón. Pero de nada sirve cambiar las circunstancias de una persona si esto no lo cambias. ¿Ya vieron por dónde va la historia? O sea, viene el principal y Jesús le dice, cuate, necesito hacer una cirugía mayor en ti. El que no nazca del agua y de qué? Y del espíritu. Ok, después de María, ¿cómo te llamas? Sofía. Ok, Sofía, tú vas a leer Eclesiastés 11:5. Ok, lo que quiero que también se fijen es la cantidad de versículos que se empiezan a manejar entre estos 2 cuates. La conversación entre Jesús y Nicodemo, y no se los voy a concluir. Hagan de cuenta que ustedes están viendo una final entre Djokovic y Nadal, ¿ok? Y le avienta uno y el otro se la devuelve, pero se entienden perfectamente, ¿ok? Cada esto pasa. Sí. Cuando la iban al corazón, ¿a qué se refiere? Tu pregunta es buena. Lo que pasa es que para el antiguo, lo que nosotros consideraríamos el alma y el espíritu, ellos lo resumen en el corazón. Algo Ajá. y es Ajá. O sea, la parte que se relaciona de tu ser con Dios y quien realmente eres más allá de tu cuerpo. y eso es lo que hay de trasfondo. Eso es lo que Dios cambia. No quita las carnitas, por eso nos seguimos portando mal. Ahorita lo va a decir Jesús. Ok. Se los vuelvo a leer. Dice Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces le está explicando, mira, Ezequiel 36 no se refiere simple y sencillamente que te voy a bañar, te tengo que transformar por dentro. Ok, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que quiero que vean es cómo cambia Jesús del singular segunda persona al plural. Dice, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne vuelve a poner al hombre en el paraíso, pero con el mismo corazón, Nicodemo, y acabamos en el mismo exilio. ¿Sí? ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de 2 cosas, nada más. Exilio y regreso. ¿Ok? Exilio y restauración. Ahí empieza nuestra historia. Ok. Dios le dice, a ver Nicodemo, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Todos, tú incluido, y la mujer samaritana con la que voy a convivir la próxima semana. ¿Ok?
Y le sigue diciendo Jesús, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Que la primera vez Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces Jesús le dice, a ver, cuate, hay que nacer del agua y del espíritu. Y luego le vuelve a preguntar, ¿cómo puede hacerse este milagro? Y Jesús le responde, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Si algún día alguien les pregunta, oye, ¿cómo puedo volver a nacer? Ustedes le responden, por favor, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí te quedó claro? Inténtenlo. Es la respuesta bíblica, yo no les estoy inventando. Es la respuesta bíblica. Ok, si hubiera llegado un fariseo moderno a esa plática, muy interesante entre Jesús y Nicodemo, ¿cómo puede hacerse este milagro? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Llegaría el cristiano, ¿puedo interrumpir? Entonces voltearía en Jesús y Nicodemo, ¿sí? A ver, Nicodemo, primera verdad. El hombre es pecador. Segunda verdad, Dios proveyó un sacrificio en Cristo. Tercera verdad, lo tienes que aceptar. Cuarta, ¿sí me explico? El A, B, C. Y Jesús y Nicodemo se voltearon así con cara de... ¿Sí me explico? Nosotros no pensamos en abstracto, en puntos como ustedes. Somos hebreos y pensamos en ejemplos. Y pensamos en concreto, no en abstracto. Ok, entonces inténtenlo mañana con los que vayan a correr. ¿Quieres volver a nacer? ¿Cómo Iván? Ah, sí, mira, tú oyes el viento por ahí. ¿Ahorita lo estás sintiendo? Sí. Ya, con eso, cuate. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así vuelves a nacer. Miren, tengo una nutrióloga americana. Imagínense un mundo postmoderno, postcristiano. Ella viene de Nueva Jersey. Es una muchacha joven muy, ¿cómo se dice? Muy docta, es buenísima, ¿no? ¿Cómo le hablas de Cristo a esta persona que viene de Estados Unidos ya postcristiano? Y entonces estamos hablando y le digo, ¿qué entiendes tú de Dios? Entonces ya me dijo, la neta no tengo la más remota idea, yo soy de un estado progresivo, etcétera. Ok. Cuando llegamos al punto de cómo me arrepiento, cómo me concilio con Dios, yo le digo, te voy a contestar como te hubiera contestado Jesús. ¿Cómo le contestó Jesús a Nicodemo? Y aquí vuelvo a lo mismo, como no entendemos su mundo, no sabemos qué está pasando en la historia. Ok, sácanos de nuestra supina ignorancia, Sofía. Ok, léelo, 11:5. El libro de Eclesiastés, ¿ok? Como tú no sabes cuál es el camino yendo, o cómo caen los huesos en el vientre de la mujercita, así irá la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando ella me preguntó cómo me reconcilio con Dios, yo le saqué mi Biblia en inglés y le leí Eclesiastés 11:5. Mira, tú no sabes la dirección del viento e ignoras cómo se forma una persona dentro del vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Luego entonces el nuevo nacimiento es un ¿qué? Es un milagro. Los cristianos nos desgañitamos, no, primera verdad, segunda verdad, y entonces sale el calvinista y dice, no, es que estás predestinado, y sale ¿cómo se llama? El contrario, el arriano, el arminiano, o esos cuates, no, es al revés. Y ellos dirían, es un milagro. Lo único que tú haces como cristiano es tú le compartes el mensaje, pero esa operación en el corazón no la llevas a cabo tú. Si dependiera de ustedes, muchachos, estamos perdidos. Es un milagro. En eso confíen. Cuando ustedes le compartan a alguien, digo, no le tienen que echar el choro del viento, pero sí le pueden decir, mira, hay muchas cosas que ignoramos. Así ignoras la obra que hace Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? La idea es que Dios te va a cambiar el corazón y te va a quitar el corazón de piedra y te va a poner uno que sienta. Por eso es que cuando tú te conviertes empiezas a sentir afecto por las personas que tal vez odiabas. Yo le hice la vida imposible a mi hermana y después de mi conversión, unas semanas más tarde, estoy toda la tarde buscando un libro para el día de su cumpleaños y llego como a las 10 de la noche cuando me habían cerrado la última librería en aquel entonces y le digo, no encontré el libro y te lo quería buscar. Ay, no te preocupes, siéntate.
Eran las 10 de la noche, 10:30, nos dieron las 4 de la mañana platicando. Ella y yo no nos hablábamos. Cuando Dios saca el corazón de las personas y lo avienta al periférico, va a romper un parabrisas lo que está lanzando, ¿sí? Por eso es que hoy tenemos esta capacidad de amar a otras personas, ¿sí? Miren, realmente, ¿por qué nos portamos bien? Porque queremos que la gente también conozca a Dios. Realmente ese es el motivador número uno, ¿no? Ok, les sigo contando la historia. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿El problema cuál es en el ser humano? Que no quiere creer. Le dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Menos el número que pensaste. Ok, está clarísimo. No, ustedes continúen con su plática. Jesús y Nicodemo, yo estoy entendiéndolo todo. O sea, le dice, oye, ¿cómo puede hacerse este milagro? Porque lo entiende. Como entiende Eclesiastés 11:5, ok, es un milagro. Y entonces le dice, ¿pero cómo se hace el milagro? Y le dice, ¿qué le estás diciendo a los gentiles? ¿Es tú el maestro en Israel y no entiendes que esto es un milagro, Nicodemo? ¿Cómo? A ver, cuate. Y entonces entra a la pregunta que trae Nicodemo en su cerebro. ¿Cuál es la pregunta con que arranca la historia? ¿Eres tú? Y algo que ellos se cuestionaban era si el Mesías iba a ser divino, era un ser divino o era humano. Si tú le hubieras dicho a Nicodemo que Dios tenía un hijo, ¿qué creen que te hubiera dicho él? Apóstata. ¿Quién es el hijo de Dios según ellos? David, o del reino de otro. Israel es el hijo. Israel es mi primogénito, dice el Éxodo. Entonces, todos los pasajes que para nosotros son así de, pues aquí dice que tiene un hijo, para ellos no. Les voy a decir en idioma español lo que Jesús le acaba de decir a Nicodemo. Se los voy a leer y luego les voy a decir qué le dijo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le dijo? No, pues no tengo idea, Charlie. Le dijo, soy el Hijo de Dios. ¿Cómo te llamas tú? Mariana. Ok, Mariana, no tienes el rostro de felicidad. Sígale así, muchachos. A ver, Mariana va a leer Proverbios 30, versículo 4. Miren, mientras se van ahí a este pasaje, quiero que se fijen la cantidad de versículos, la cantidad de pasajes que se han dicho. Ajá. Entonces, te lees todo el 4. Sí. 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Ujú. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Ya vieron cómo le está citando Proverbios 34? ¿Qué le dijo? Está diciendo, soy el Hijo de Dios. Estás hablando, Nicodemo, con el Hijo de Dios. Pero no le dijo, es lo que hubiéramos esperado. Mira, Nicodemo, soy el Hijo de Dios. Le dice, mira, Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y Nicodemo le entiende perfectamente lo que le está diciendo. El Hijo del Hombre, no me detengo ahí. Este personaje viene en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Y es una figura mesiánica celestial. Entonces Jesús va a agarrar Daniel 7, Proverbios 30 y más adelante Isaías 9:6 para hacer todos sus puntos. ¿Por qué cuando Lili me dijo, ven y danos plática, yo elegí este pasaje? Para que ustedes vieran la cantidad de libros que se están citando. Ajá, más adelante va a citar el libro de Números, ahí no me detengo, que es del Pentateuco. Y cómo se lo implican y cómo lo entienden y cómo nosotros nos perdemos de la historia. Yo arranqué la plática diciéndoles que hoy sufrimos porque no formamos parte de una historia más grande. Eso está afectando al ser humano. Entonces es el aquí y el ahora y soy lo que hoy llaman los filósofos el homo consumos. O sea, soy el hombre que consume. Si ustedes se fijan, instituciones en las que la humanidad siempre creyó, los gobiernos, las iglesias, los intelectuales, lo que ustedes quieran, hoy
Son instituciones que de entrada la familia vemos con mucha sospecha o ya no creemos o estamos desilusionados. Entonces no pertenezco a una narrativa más grande que yo. El siglo XVIII produjo, olvídense, la cantidad de cambios brutales con la Ilustración. Vino el XIX con la Revolución Industrial. El XX, olvídense. O sea, tenemos la generación del silencio, los boomers, los X, yo sería X, ¿ok? Los millennials, los Y, y ahorita creo que ya vamos en los Z. Y si ustedes se fijan, tenemos muy pocas cosas en común. Pero la humanidad siempre tuvo una idea. Las cosas no cambiaban a esta velocidad. Es natural que en el siglo XXI, ¿quién soy y a dónde voy? No sé, no tengo la más remota idea. Y cuando voy a la Biblia me encuentro unas historias con las que no me identifico. Entonces, cuando yo empecé a enseñar la Biblia, ese fue como ¿cómo les diré? Mi objetivo. Yo quiero que la gente disfrute el libro, que entienda a los personajes, que sepa qué está pasando y que vea la Biblia, aunque no lo es, como una novela, en donde todos los autores te van regando migajas para que tú luego las vayas recogiendo. Pero cuando tú llegas a la historia, bueno, ¿quiénes son los fariseos? ¿Por qué se ven a sí mismos como exiliados? ¿Por qué dicen que sufren de manera corporativa? ¿Por qué hay esta tirria de entrada hacia los fariseos cuando realmente no todos eran malos? Este es un buen tipo. Este cuate va a bajar a Jesús de la cruz en la Pascua con todo lo que eso implica. ¿En qué va a continuar la plática? Le va a hacer una cita del libro de Números. No me detengo en ella. Y luego le va a citar un pasaje de Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo, ¿se acuerdan? Nos es dado y el principado sobre su hombro. Y entonces le va a explicar a Nicodemo, le va a decir, mira Nicodemo, porque Nicodemo sigue sin entender esto del milagro y todo eso, y le dice, mira Nicodemo, te lo voy a poner palitos 1 y plastilina 2, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Nicodemo va a entender, este milagro Dios lo opera porque tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo de Dios en operar este milagro, de cambiar el corazón? El amor. A ver, yo amo al ser humano, pero con el corazón de piedra que tiene no nos vamos a entender. Entonces, para que podamos estar en el mismo canal, le voy a cambiar el corazón. Y lo hago porque lo quiero. ¿Ok? No es lo mismo un hijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es ¿qué? Dado. Cambien la palabra y pongan entregado. ¿Ok? Entonces le hace esta cita de 9:6 que luego dice que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Le está diciendo, soy el Hijo de Dios. Efectivamente, viniste a preguntarme si soy. Sí soy. Lo que pasa es que no lleno tu perfil. Tú quieres que yo quite a los romanos, ¿ok? Y ya se acabe el exilio y ya adores a Dios en paz. Sí, pero ¿qué pasa si hago eso, pero no cambio esto? No vas a disfrutar nada. Te tengo que cambiar primero a ti y al resto del planeta el corazón, Nicodemo, para que todo aquel que en él cree. Entonces le dicen, mira, es necesario que todos nazcan, no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es por fe. Este milagro, en el instante que tú pones tu confianza en Dios, se opera. Eso es todo, Nicodemo. ¿Ok? Obviamente Nicodemo va a entender. La palabra unigénito en griego es unogenes. ¿Ok? Monogenes. Es único en ese sentido. Sucede que los judíos tradujeron la Biblia más o menos en el 120 a.C., que se llama la Septuaginta. Le llaman Septuaginta porque supuestamente 70 ancianos judíos en el norte de África, en Alejandría, el rey ahí Ptolomeo les pidió que le tradujeran la Biblia al griego. Esta palabra monogenes aparece en la traducción que se llama la Septuaginta. En una historia, adivinen en cuál. Sucede que Dios le exige, y quiero que vean lo que entendió Nicodemo esa noche. O sea, la cantidad de veintes que empezaron a caer. Le exige Dios a Abraham que sacrifique al hijo de que tanto le prometió. Hacen un camino, adivinen de cuántos días. 3 días, porque el 3 es el número de la resurrección. Caminan 3 días y van 4 personas. Van el padre, el hijo y 2 personajes que vienen ayudando. Estos 2 personajes luego se hacen a un lado y quedan solos nada más el padre y el hijo. ¿Se acuerdan de los 2 delincuentes que están al lado de la cruz?
El hijo decide sacrificarse voluntariamente, no se opone, y el padre decide matarlo voluntariamente, no se va a rehusar. Y cuando ya el cuchillo viene de bajada, Dios lo detiene. Y Dios le dice, Abraham, entiendo que no me rehusaste nada, porque no me rehusaste a quién, a tu unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, y entonces la historia de Isaac la está trayendo Jesús a valor presente. Es la misma historia esta de la maceta. Se dan cuenta cómo ellos traen historias que están flotando en su cerebro y las actualizan. ¿Ok? Le está diciendo, soy Isaac. Cuando detienen a Abraham, los dos voltean a ver, ¿y qué es lo que ven? Un animal que era de los animales dedicados al sacrificio, un carnero, y está atorado ¿en dónde? En unos espinos. Nicodemo va a bajar a Jesús de la cruz. ¿Y qué hay en la cabeza? Ahí está el carnero. Este hombre acaba de dar su vida por mí. ¿Ya vieron cuánto trae esta historia? La siguiente vez que Jesús y Nicodemo tengan que ver, Juan va a hacer el énfasis, el que vino de noche. Y la última vez que cite a Nicodemo va a hacer el énfasis, el que vino de noche, porque está haciendo este énfasis de, este cuate es el que no quería que lo vieran, pero ahora le vale y está dando un testimonio público. Cuando los judíos hacían sus baños, antes de entrar a tener su reunión en la sinagoga, y para que Abraham entrara su primera vez a la sinagoga después de haber sido ticio, se lavaban las manos, se lavaban la cabeza, se lavaban el corazón y se lavaban los pies. Porque yo quiero que mis caminos sean agradables, yo quiero que mi trato sea agradable, yo quiero que mi corazón sea limpio y que mis pensamientos sean limpios. Y cuando Nicodemo baja a Jesús de la cruz, ¿dónde tiene sus heridas? En las mismas. Para que vean cómo ellos se comunican a través de imágenes. Que nos perdemos porque no entendemos la historia que está teniendo lugar. Con esto acabo mi plática. Espero haberlos motivado. Todas las historias, si les pudiera yo echar choro larguérrimo de la parábola del hijo pródigo y del buen samaritano, porque todas tienen esto, todas. Todas las parábolas de Jesús, no saben ustedes cómo van cargadas. Alentarlos a que lean, lean, lean. Cuando no entiendan, síganse, porque esto es como una novela. Y se van a ir encontrando en los personajes, de los que quizá, como hoy vimos, Josué. Fíjese en la cantidad de versículos que se citaron hoy, entre ellos que vimos. Ezequiel, Eclesiastés, los Proverbios, Isaías 9, Daniel 7, Génesis 22, la historia de Isaac. Entonces, bueno, me gustaría terminar orando y le voy a pedir a Dios una cosa muy sencilla, que nos dé la disciplina. Porque sí, a veces la serie está muy padre. ¡Qué pereza, Dios! Además, ayer leí como 5 capítulos, o sea, ya es un chorro. Diario, ¿se acuerdan? En un mundo que es el desierto, las aguas vivas, las aguas corrientes son muy preciadas, son las que corren. Y el hombre dichoso es como árbol que está plantado, ¿se acuerdan? Junto a corrientes de agua. ¿Y por qué? Porque diario, de día y de noche, de día y de noche. Bueno. Pues miren, le doy gracias a Dios por su grupo. Tienen un grupo muy bonito, no lo dejen. Dios, pues te queremos dar muchas gracias por esta noche. Gracias, Dios, por habernos salvado. Por haber decidido, Dios, dejar tu trono y hacerte persona y asumir nuestro lugar y haber olvidado todo lo que hemos hecho, Dios. Te lo agradecemos. Te queremos pedir por esta casa, Dios, por este grupo que han formado. Que los bendigas, que los guardes. Y Dios, que pongas en el corazón de todas las personas que vengan el leer tu palabra, Dios, que la puedan conocer, que la puedan memorizar, que la puedan disfrutar. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.